del día de hoy yo lo he titulado Bateo de Oro. ¿Cuántos saben qué es un bateo de oro? A ver, levanten la mano, ¿quién sabe qué es un bateo de oro? Yo le pregunté a Marcelo y me dijo, ¿qué es un bate? ¿De oro? No, le digo. El bateo de oro es lo que usan las personas que van al río a buscar el oro. ¿No han visto que usan unos platos o unas bateritas para poder escoger y descartar la tierra, las piedras y quedarse con el oro? ¿Han visto alguna vez en alguna película? ¿Sí? Eso es un bateo de oro. Y vamos a hablar en el libro de Primera de Juan, donde ya hemos estado compartiendo la palabra en estos domingos, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Y en la palabra tiene que ver sobre esto, sobre discernir, sobre escoger. Y yo busqué el significado de discernir en el diccionario, y discernir significa distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Para poder entender un poquito mejor, busqué algunos sinónimos también, y discernir es distinguir, diferenciar, percibir, ¿no? Y cuando uno trabaja con el bateo de oro, está buscando, está diferenciando entre la arena, las piedras y el oro, ¿no? Y es algo de lo que vamos a hablar en esta tarde. Y para poder empezar, vamos a leer el versículo 1. Y lo primero que nos enseña Juan en este capítulo es: prueba si son de Cristo, percibe si son de Cristo, diferencia entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo, diferencia, percibe, discierne quién viene con un espíritu maligno o con el espíritu de Dios. Y vamos a leer el versículo 1a, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Desde los inicios de la iglesia, si estamos leyendo esto, es porque los discípulos de Jesucristo también vivieron y tuvieron que enseñar a la iglesia a poder discernir en cuáles son los espíritus que vienen del diablo y cuáles son el espíritu que viene de Dios. La iglesia en ese entonces estaba pasando por esta prueba porque había algunos que no creían que Jesucristo había venido al mundo en cuerpo, ¿no? Con cuerpo, sangre, huesos, todo. No creían. Estaban trayendo a la iglesia dudas, confusión. Y Juan estaba preocupado por esos falsos profetas que se habían levantado en la iglesia. Todos sabemos que Jesús, siendo Dios, tomó cuerpo, ¿no? Cuerpo natural, normal, tenía todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Siendo Dios. Y si bien es cierto, esta palabra va dirigida, Juan la dirige más que nada a los líderes de la iglesia, a los pastores, esto es para que todos podamos aprenderlo. Todos tenemos que pedirle a Dios discernimiento, poder percibir, poder diferenciar. ¿Y saben qué? Para poder lograr hacer esto, necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos estudian la palabra de Dios? ¿Cuántos realmente se toman el tiempo día a día para abrir sus Biblias? Y no solamente a veces cuando uno es chibolo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chibola, abrí así mi Biblia. A ver, ¿qué me va a decir Dios? Acá, a ver, hasta que saque a Victoria Luz. Eso no es leer la palabra de Dios. Eso no es estudiar la palabra de Dios. Tenemos que leerla, meditarla, estudiarla. Solamente así vamos a poder conocer cuando entra una persona o cuando viene una persona a tu vida y te predica o te quiere hablar de las cosas de Dios y tú puedes decir,
quiere traer engaño. Y así hay por todos lados. Se están levantando falsos profetas, trayendo falsas doctrinas, enseñanzas erradas a la iglesia. Y cada vez esto se pone más brava se pone la cosa. Porque la palabra lo dice, que en los últimos tiempos el corazón del hombre se va a enfriar. ¿Por qué un cristiano se enfría? ¿Por qué un cristiano se enfría? A ver, ¿quién me dice? Porque se aleja de Dios, porque no estudia la palabra, porque no tiene tiempos de oración. Y se enfrían. Entonces cuando viene el falso profeta con un espíritu maligno y te susurra al oído, ¿cómo caes? Redondito, pues. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Vamos a buscar Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? ¿Qué cosa le faltó? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué el pueblo fue destruido? Por falta de conocimiento. ¿Por qué se alejan los cristianos del Señor? Por falta de conocimiento. No conocen a Dios. Dicen que conocen a Dios, se llaman cristianos, pero no lo conocen. De oídas lo conocen. Como dijo Job, de oídas te oí, mas ahora mis ojos te ven. Ya a eso tenemos que llegar cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes tiene que llegar a decir, Señor, de oídas te conocí, mas ahora mis ojos te ven. Para que no puedas ser engañado. Nadie puede decir, yo no voy a caer con esa piedrita. Nadie puede decir eso. Todos podemos caer. Otra cosa que nos enseña Juan es pedirle discernimiento a Dios. Si no tienes discernimiento, entonces pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Y vamos a buscar Filipenses 1, del 9 al 10. Filipenses 1, del 9 al 10. Y dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Que su vida, la vida de cada uno de ustedes tiene que abundar ¿en qué? En conocimiento, en buen juicio, para que disciernan qué cosa es lo mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Necesitas conocer la palabra de Dios y necesitas tener discernimiento. Y vamos a agregarle algo más. Necesitas sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios, solamente de Dios. Otra cosa que nos dice Padre Pablo, Juan, dice, hay mucho falso profeta suelto. Mucho falso profeta suelto. Y vamos a leer los versículos del 1b al 3. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y lo decía Juan. ¿Cuántos años han pasado? Ese espíritu está rondando, está buscando hacerte caer. ¿Cuántos
profetas falsos han venido o has escuchado. ¿Cuántos realmente tienen cuidado de a quién escuchan? Ahora hay muchas facilidades, ¿no? En el internet. Abrimos YouTube y buscamos prédica que hable de tal cosa. Y el que hable tal cosa y sonó bonito, con ese me quedo. A veces estamos buscando lo que suena bien, lo que suena bonito, y no estamos buscando si realmente está escrito en la palabra de Dios. Porque si tú quieres ser ministrado por la palabra de Dios, tú quieres ser transformado, que cambien tus pensamientos, lo único que va a lograr cambiar tus pensamientos es la palabra de Dios. No ninguna palabra que esté adornada, que suene bonito. Ahora hay muchas corrientes, ¿no? Muchos mensajes profetas que vienen diciendo, ven a Cristo y vas a ser próspero, ¿no? Si vienes a Cristo, todo te va a ir bien. Si vienes a Cristo, vas a estar siempre sano. Vas a vivir siempre en victoria. Ven, da tus ofrendas para que seas bendecido. ¿No? Y mueven la codicia en el corazón del hombre, ¿no? Muchos falsos profetas se han levantado para mover la codicia. Ay, entonces voy a dar para que Dios me dé. Voy a dar para ser bendecida, para ser bendecido. Quiero ser próspero. ¿Y por qué uno tiene que darle a Dios? Uno no puede promover la codicia en el corazón del hombre, uno tiene que promover el amor. A nosotros nos tiene que mover el amor de Dios para darle a Dios con amor. Y así muchas personas se están levantando, muchos falsos profetas, falsos maestros, enseñando palabras muy adornadas, muy lindas, muy bonitas, pero que no están escritas. O palabras a medias, sacadas de contexto, ¿no? Como por ejemplo en Deuteronomio 28:3 dice, tus ciudades y tus campos serán benditos. Supongamos que ustedes reciben hoy día, amanece el día de mañana y reciben este versículo, ¿no? Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y las manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Voy a ser próspero. Mira, el Señor me está hablando en esta mañana, este día lunes he amanecido y me han mandado este mensaje. ¿Por qué no lees el versículo 1 y 2? Porque a veces se predica a medias también la palabra. Y la palabra no se puede predicar a medias, se tiene que predicar completa. Yo no puedo predicar bendición sin predicar antes obediencia. Yo no puedo predicar el Señor te perdona sin predicar arrepentimiento. No puedo. Si tú quieres venir a Cristo, tú tienes que arrepentirte primero de tus pecados. Arrepintiéndote de tus pecados, entonces tú vas a recibir el perdón de Dios. Y Él te va a limpiar, Él te va a levantar como el hijo pródigo. El versículo 1 y 2 de Deuteronomio dice, si obedeces al Señor tu Dios y en todo cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy. Es verdad, el Señor bendice todo el tiempo. Lamentablemente nosotros solamente esperamos las bendiciones de Dios cuando son económicas. Pude pagar esto, gracias a Dios, es una bendición de Dios. Entonces, que el momento que tú te levantas, eres bendecido por Dios porque amaneces con vida. Desde el momento que tú tienes un pan sobre la mesa, aunque sea un pan con huevo o lo que sea, un pan con mantequilla, estás siendo bendecido. ¿Y saben qué tenemos que aprender? A ser agradecidos también, porque todas las cosas provienen de Dios. No provienen del hombre, ni de tu trabajo, ni de tu fuerza, ni de tu esfuerzo, ni nada, viene de Dios. Entonces tenemos que discernir cuando una persona viene a traerte palabra de Dios a medias. La palabra de Dios se predica completa.
Y tú tienes que saber discernir en tu corazón cuando viene realmente es palabra de Dios y cuando no. ¿A cuántos les encanta obedecer? Sinceramente. Ay, no, todos ustedes sinceros, a nadie le han dado las manos. El ser humano, de por sí, desde que Adán y Eva pecaron, no le gusta obedecer. No le gusta. Es rebelde. Es rebelde, como la Gloria Trevi, ¿no? Rebelde. ¿A cuántas mujeres acá les gusta sujetarse a sus maridos? A ver las casadas. ¿A cuántas les gusta sujetarse al marido? Ay, ya que le gusta. Escucha conmigo. Levanta su mano. Los pies también han notado. Pero ¿saben qué dice la palabra? A algunos hombres les gusta esa parte, ¿no? Mujer, sujétate a tu marido porque eso, o sea, porque es un mandato de Dios, ¿no? Les gusta escucharlo, a algunos hombres les gusta. Pero no les gusta cuando dice, y tú también te tienes que sujetar a Cristo. A Cristo. Entonces no es que la mujer se sujeta por sujetarse, sino que es una cadena de sujeción. Yo me sujeto a mi esposo, que está ahí sentado. ¿Por qué? Porque él se sujeta ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Es una cadena de sujeción. ¿La mujer puede sujetarse si el hombre le pide pecar? ¿Los hijos deben obedecer a sus padres si sus padres les llaman a mentir? No, porque nuestra responsabilidad como hijos, como esposas, como hombres, es primero obedecer a Dios. Y nadie que te diga lo contrario, puedes hacerle caso. La palabra tenemos que discernirla. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y a las personas que les damos nuestro oído, tenemos que discernir la palabra. La palabra se debe enseñar como es, no a medias ni entre dientes. A veces hay personas que les da miedo predicar para no ofender, ¿no? No quieren ofender. Obviamente nadie quiere ofender, pero a veces la palabra es dura, ¿no es cierto? A veces la palabra duele, ¿por qué? Porque el Señor también nos corrige. ¿Y a cuántos les gusta ser corregidos? A nadie. ¿A cuántos les gusta ser disciplinados por Dios? A nadie. Por eso la palabra se predica como es. La falsa doctrina es como las personas, a ver, ¿cuántos se han bañado el día de hoy? ¿Cuántos no se bañaron en una semana? A veces la falsa doctrina es como las personas que no se bañan una semana y se echan perfume, ¿no? Por más que te echen perfume se discierne que hay algo por ahí, ¿no? Que hay algo por ahí. Tenemos que cernirlo. Y dice en 2 de Timoteo 4:3, 2 de Timoteo 4:3, yo lo voy a leer, no lo busquen. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Llegará el día, llegará el tiempo, dice la palabra. ¿Cuántos creen que ese tiempo ya llegó? Hace tiempo.
Pero antes era un poquito más sutil, ahora ya está siendo muy descarada. Lamentablemente, hay mucha gente, muchos cristianos, que están buscando escuchar lo que desean oír. Que sus oídos se mueren por oír, escuchar palabra que sus oídos quieren oír. A ver, ¿qué nos gusta oír a nosotros? Solo lo bonito. Ven, que Dios te ama. El otro día escuché a un pastor de jóvenes que le decía a sus adolescentes: ven a Cristo, Dios te ama tal y como eres, Él te recibe con los brazos abiertos. ¿Cuánto me pueden decir si eso es verdad? ¿Dios te ama? Sí, ¿no es cierto? ¿Él te recibe tal y como tú eres? ¿O te recibe a pesar de como tú eres? Porque si Dios nos recibiera tal y como estamos, no necesitaríamos arrepentimiento, no necesitaríamos ser limpios, no necesitaríamos renovar nuestros pensamientos, no necesitaríamos la santidad. ¿Pero qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá a Dios. Pero estamos escuchando palabra que nuestros oídos quieren oír, se mueren por oír. Ven como tú eres, sí. Tienes que venir al Señor. Vas a venir sucio. Eso es cierto. Venimos sucios, venimos enfermos, venimos rotos. Pero tenemos que arrepentirnos. Yo no puedo predicar una palabra a medias. Y en las iglesias se ha dejado, en muchas iglesias se ha dejado de predicar el arrepentimiento. Dios te perdona. Es verdad, Dios te perdona. Pero ya a la gente le gusta escuchar, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces Dios te perdona, tú pecas. Y entonces Dios te perdona. Falso. Y ya lo hemos estado hablando, lo ha predicado el pastor Paul, la pastora Nela, el pastor Marcelo. Hay una diferencia muy grande entre vivir en el pecado. Dios es bueno, pecadito. Dios Él me limpia, Él me acepta, así como soy. Y no siento ninguna incomodidad, ningún dolor de haberle fallado a Dios. Y caigo constantemente en el pecado, me embarro, pensando que Dios me va a perdonar. Y así se están levantando muchos falsos maestros, falsos profetas que vienen a un espíritu maligno diciéndote: vive así, vive como tú quieras. Dios es amor, Dios es bueno. Es una verdad a medias. Dios es amor, Dios es bueno, pero no está la palabra, no está completa. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú vivas en santidad. Escucha la palabra de Dios, discierne la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Estúdiala. El tiempo es corto, el tiempo ya se ha cortado. Viene Cristo en cualquier momento. No solamente lo podemos comprobar con la palabra profética que tenemos acá, porque se están dando muchas cosas que ya lo ha dicho la palabra, que está escrito en la palabra. Lo podemos ver científicamente, también se está comprobando. A este mundo físicamente no le queda mucho tiempo. El ser humano se ha encargado de destruirlo. Cristo viene ya, pronto. Gracias, pastora Anita. Tenemos que alegrarnos porque viene pronto. A menos que, no, por favor, dame un poquito más de tiempo, necesito. Pongámonos a cuentas con Dios. Vivamos seguros, tranquilos. Cuando venga Cristo, yo me voy con Él. Como dice la canción antigua, ¿no? Me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Levántate, pueblo. Ya viene tu rey. La palabra lo dice.
falsos maestros. En los últimos tiempos el corazón del ser humano se va a enfriar. Se va a enfriar. Y tú no eres superhéroe, ¿no? Para decir, no, yo soy casi ángel, no voy a caer en esto. No, cualquiera puede caer. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que estudiar su palabra. El otro día vi un video que me dio mucha pena. Mucha pena, de verdad, mucha tristeza. ¿Cuántos jóvenes están siendo engañados? En una iglesia donde se celebraba el Halloween y parecía una discoteca. Todo el TikTok está acá. Ustedes lo van a encontrar. Si entran a TikTok lo van a encontrar. Celebrando Halloween, con disfraces de demonios, de fantasmas y todo. La palabra diluida, la palabra a medias. El pastor predicando, somos luz en medio de la oscuridad, en una fiesta satánica. Porque se escudan muchas personas de que es una fiesta pagana. Es una fiesta pagana, pero también es una fiesta satánica. Nada de lo que hay ahí es de Dios. Y yo puse en el Facebook el significado de cada cosa que ponen en decoración y usan en Halloween. Calabazas, disfraces, calaveras, arañas. Todo tiene un significado satánico ese día. Los disfraces no tienen nada de malo. Mis hijas se disfrazan. Bueno, Diana ya no, pero a Luana le gusta disfrazarse. Pero el día de Halloween tiene un significado satánico. Me dio mucha pena, porque la palabra se está diluyendo. Muchos cristianos están cayendo en el error. Y nosotros podemos caer en el error si no conocemos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, si no aprendemos a discernir el espíritu que viene de Dios y el espíritu que viene de Satanás. Y esto ya se ha vuelto una emergencia, una urgencia, algo ya como que la iglesia necesita levantarse. Necesita haber un avivamiento en esta casa, en tu corazón. Necesitamos empezar a pensar, dejar de pensar más bien en nosotros, que ya estamos seguros que nos vamos al cielo, y empezar a pensar en las demás personas que están escuchando mucho falso profeta, que no van a la Biblia y la predican completa. Predican amor sin arrepentimiento. Predican salvación, vida eterna, sin necesidad de pedir perdón. Las iglesias, muchas iglesias, se están volviendo como restaurantes al gusto del cliente. Lo que pidas en la carta te lo doy. La iglesia gira alrededor del hombre, cuando la iglesia tiene que girar alrededor de Dios. El Dios no tiene que girar alrededor tuyo. A ver, ¿qué me quiere mi mamita linda? ¿Qué cosa quiere? Pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. A veces estamos esperando que Dios haga eso con nosotros. A ver, mamacita, ¿qué cosa quiere? A veces Marcelo le dice así a Luana, ¿no? Y así estamos esperando que Dios esté con nosotros, apapachándonos, diciéndonos que nos ama, diciéndonos que nos va a ir bien, diciéndonos que nos va a ayudar, que nos va a dar victoria. Pero cuando Dios viene a decirte, obedece, lo que estás haciendo es pecado, lo que estás haciendo está mal. Ay, no sé, alguien me está hablando, no sé, no entiendo nada. Dios no se va a acomodar a ti. Y eso es una enseñanza que se está dando hoy en día también. Dios se acomoda a ti, a lo que tú quieras. Y no. Tú te tienes que acomodar a Dios. Tú tienes que vivir
niños malcriados, ¿no? Yo quiero. Y si no me das, me resiento, me voy. Me voy de la iglesia, me voy del Señor, ya no voy a orar contigo. Ya no voy a hablar contigo, Dios. Como si a Dios lo pudiéramos manipular. Pensamos que Dios gira alrededor de nosotros como del sol, ¿no? Y pensamos que lo podemos manipular, ¿no? Como los niños hacen con los adultos muchas veces, ¿no? Has roto mi corazoncito. Y así le decimos a Dios, y a Dios no lo podemos manipular. A Dios, Dios no va a venir, más bien Dios te va a venir a decir a ti, tus lágrimas de cocodrilo no me conmueven. Una vez un niñito me dijo eso, ¿no? Porque a veces los adultos decimos, ay, si no me hacen caso voy a llorar, ¿no? ¿No les han dicho alguna vez a algún niño? Y un niñito me dejó con la boca abierta, que me dijo, ay, tus lágrimas de cocodrilo no me conmueven, me dijo. Nosotros, si bien Dios es bueno, Dios es tierno, Dios es amoroso, Dios te dice, hijito, hijita, te amo. Sí, Dios lo hace, pero ¿sabes qué? Como Él te ama, también te tiene que corregir. Y como Él te ama, también te tiene que disciplinar. Cuando yo castigo a mis hijas, después de haberles corregido con palabra, con castigo o con la vara, yo les digo, ¿sabes por qué? Porque te amo. Porque la palabra dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Desde chico. ¿Cuánto más Dios que nos ama no nos va a corregir? Que es un padre que nos ama por cuanto nos corrige. Y si te viene alguien a decirte lo contrario y que tú puedes vivir a tu manera y no aceptar la corrección de Dios, eso es falso. Eso es palabra falsa, falso profeta. Vienes un espíritu maligno. El Señor, si bien es cierto, es bueno, ama al pecador, Él te ama, pero no ama tu pecado. Y Él espera que tú seas santo. Y el pastor Marcelo lo explicó la vez pasada, la semana pasada. Santo no viene de perfección. Obviamente, somos seres humanos, somos débiles. No quiere perfectos. No se puede. Pero Él quiere que te apartes del pecado. Tú sabes cuáles son tus debilidades. Todos sabemos cuáles son nuestras debilidades, ¿no es cierto? Yo sé cuáles son mis debilidades. Hace mucho tiempo lo compartí, me acuerdo que había bajado un jueguito de la granja, no sé cuántos han jugado. Y me di cuenta que estaba ahí enviciada, tratando de hacer crecer mi granja, de vender los huevos y todas esas cosas, ¿no? Y el tiempo se me iba, así como se nos va en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram, ¿no? ¿No se te va el tiempo a veces? Y el Señor me dijo, estás perdiendo tiempo que pudieras hacer otras cosas. ¿Está mal jugar? No. Pero si va a ocupar todo tu tiempo, cuando Dios es primero, entonces ya se vuelve algo malo. Tengo que afinar mi oído al Espíritu Santo. Cuando me paso con mis hijas, porque pierdo la paciencia, escucho la voz del Espíritu Santo. Anda a pedirles perdón. Y voy, y ellos son testigos, y acá están las dos. Y yo voy y les pido perdón. Perdóname, me equivoqué. Si bien es cierto, tú me has hecho enojar, has hecho esto que estuvo mal, pero yo me excedí. No te corregí en el amor de Dios, te corregí en la cólera. Perdóname. Tú eres de Dios, hermano. Tú le perteneces a Dios. Y es otra cosa que Juan le dijo a la iglesia. Tú le perteneces a Dios. Tú eres de Dios. Versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Juan, siendo hombre como tú y como yo, les hablaba con amor. ¿Por qué? Porque el amor con el que él hablaba era con el amor de Dios. No,
Solamente Dios nos puede dar esa paciencia, ese amor para hablar con gente que constantemente está cayendo en lo mismo, ¿no? Como hijito, qué lindo que eres. No venía así. Pasa, papito, pasa, ¿no? Hijito. No venía con ese corazón, Juan, porque él estaba conectado con el Señor y tenía el amor de Dios en su corazón. Y él decía, hijito. Realmente lo decía con el corazón, con amor. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Por qué no le volteas a tu hermano y le dices, tú eres de Dios? Y si tú le perteneces a Dios, ¿puedes hacer lo que tú quieres? ¿Por qué? Somos propiedad de Dios. ¿Y qué dice? Ustedes sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y muchas veces hemos usado ese versículo, ¿no? Pero ese versículo está usado para los que han vencido, ¿qué cosa? Estoy sorda. Hoy yo no me bañé. ¿Ah? ¿Los que han vencido qué cosa? ¿No? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿A quiénes vencieron ellos? A los falsos profetas que se habían levantado. Mayor es el que está en ti. Si tú estás conectado con el Señor, estás en comunión con Dios y buscas a Dios, estudias su palabra, vas a poder discernir cuál es palabra que viene de Dios y cuál es palabra que viene del maligno. Entonces vas a ser un vencedor. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, que es el enemigo. ¿Qué más dice el versículo 5? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Quiénes? Los falsos profetas. Y el mundo los oye. Y muchos cristianos están oyendo también. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo conocemos al espíritu de verdad y al espíritu de error? Cuando todos los días me las paso viendo tele o haciendo mis cosas de la casa o trabajando y no le tomo tiempo para leer esta palabra que es de Dios, entonces yo no voy a saber cuándo es un espíritu que viene de Dios o un espíritu que viene del mundo. Y vamos, como decía el versículo de Timoteo, que la gente no escuchará más la sólida y sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Por qué pasa eso? Porque no estamos estudiando la palabra de Dios. No estamos discerniendo la palabra de Dios. Diferenciando entre los espíritus demoníacos y el espíritu de Dios. No lo estamos haciendo. Versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si tú estás predicando la palabra de Dios, como está escrito, no hay error ahí. Si yo predico hoy, estoy predicando lo que está escrito. El que quiera escuchar, como dice la palabra, ¿no? Que tenga oídos para oír, que oiga. Que oiga. Si te predican solo vida eterna, aléjate.
Si te predican solo bendición, prosperidad, aléjate. Tenemos que escuchar arrepentimiento, disciplina también, perdón de pecados. Vamos a terminar ya con este versículo 1 de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examina todo, dice. ¿Cómo tú puedes saber que lo que yo estoy hablando ahora es palabra de Dios? ¿Qué sería lo más sabio de tu parte al llegar a tu casa? Examinarlo. Yo soy una persona como tú. Puedo equivocarme, puedo caer en el error, es de humanos. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a la pastora Carolina dijo esto, es verdad. Este es nuestro manual. Acá está todo. El día en que uno de nosotros, que puede ser, y en algún momento me ha pasado, digamos algo que está mal, en el amor del Señor tú puedes venir a decirme, esto no está escrito. En el amor del Señor, hermanos. En el amor del Señor. Siempre tiene que ser en el amor del Señor. Todas las cosas. Entonces, retén lo bueno. Examinadlo todo, retener lo bueno. Pero hay algo que tú tienes que tener cuidado. Si tú conoces personas que están escuchando palabra diluida, doctrina falsa, una cosa es ir a una iglesia donde obviamente todos somos imperfectos y podemos errar, podemos equivocarnos, pedir perdón y volver a empezar. Y otra cosa es saber que estoy escuchando constantemente a un falso profeta. Entonces yo tengo que advertir a mis hermanos, ten cuidado, lo que te están enseñando está mal. Lo que te están enseñando no está escrito o está a medias. ¿Por qué? Si tú sabes que está pasando eso y no se lo dices, ¿a quién Dios le va a demandar? A nosotros. A nosotros. Por eso es importante, y se lo vuelvo a repetir, estudia la palabra. Estudia la palabra. Estúdiala. Necesitamos gente preparada, porque el mundo se está acabando y muchos falsos profetas se están levantando y la iglesia de Cristo no está preparada para pelear contra eso. Entonces necesitamos jóvenes que quieran estudiar la palabra, adultos, matrimonios, gente que esté enseñándole desde pequeño a sus hijos lo que está escrito, porque la cosa no va a mejorar, la cosa va a empeorar. A nadie le gusta escuchar eso, lamentablemente, pero la Biblia lo dice, no va a mejorar. En los últimos tiempos el pecado va a crecer, la maldad va a crecer. Y lo estamos viendo. Estudia, busca a Dios. No es solamente conocimiento, es comunión. Es comunión. Tú puedes saber mucho y no tener comunión no sirve de nada. Uno no estudia por querer saber, uno estudia para conocer a Dios y poder enfrentar a estas cosas y salir victorioso. Y ya es el tiempo, hermano. Esta iglesia tiene que haber un avivamiento en tu corazón. Tenemos que impactar este lugar, no acá adentro, acá estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos, en nuestras casas, muy cómodos. El tiempo se acorta y nosotros seguimos cómodos.
del creyente que se enfrió, que se dejó engañar por el falso profeta, de mi familia que no conoció nunca a Cristo. ¿Qué de ellos? Busca a las personas, acércate a ellos. Ya no puede ser un discipulado de lejos, de WhatsApp. Tenemos que estar con la gente, preparar a la gente, no importa la edad. David era un adolescente, Samuel era un niño. Necesitamos una iglesia levantada, que sepa luchar contra esos falsos profetas, que están llenando las calles, las iglesias. Lamentablemente. Hay una promesa de parte de Dios para ti, que has querido creer en el Señor, has querido seguir, obedecer sus mandamientos. Es el cielo. Hay una canción que dice: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. El otro día escuché un pastor que decía: muchas veces nos preguntamos, y lo he preguntado cuando mi papá falleció, ¿por qué, si tenía muchas cosas por hacer, por qué se murió? Pero es que mi pensamiento no es el de Dios, y lo dice la palabra. Para Dios lo mejor era llevárselo. ¿Quién no quiere estar en el cielo, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay nada? ¿Quién no quiere estar ahí? No nos preguntemos por qué se fueron. Preocupémonos por los que se han quedado. Es tiempo de predicar la palabra. Prediquemos que hay un cielo donde no habrá ningún problema, ningún dolor. Pero llevemos a la gente a arrepentirse, porque el pecado no nos va a